lejos, solo cabe progresar cuando se piensa en grande. José Ortega y Gasset, escritor español. En cumplimiento puntual del marco normativo vigente, acompañado de los integrantes del Honorable Ayuntamiento 2015-2018, respetuosamente comparezco ante la ciudadanía abasolense para informar la situación que guarda la administración pública del municipio de Abasolo. Informo de nuestros logros en relación a 4 ejes de desarrollo, con los cuales venimos trabajando, los avances que juntos hemos alcanzado y los retos que aún prevalecen. El 10 de octubre del año pasado, cuando asumí el cargo de presidente municipal, me comprometí a poner mis mejores empeños y mis capacidades a generar en Abasolo un verdadero desarrollo. En este primer ejercicio de evaluación, puedo decirles que se resume la voluntad del gobierno y de los propios abasolenses para construir un municipio en el que todos tengamos una mejor calidad de vida, con mayores niveles de bienestar, libertad, equidad y dignidad. Nuestro primer eje, impulso al desarrollo social y humano. En él establecemos las bases para hacer de las políticas públicas de nuestro querido Abasolo un modelo efectivo donde la igualdad y la inclusión son nuestras principales herramientas de trabajo. Programas como calentadores solares y construcción de cuartos adicionales con apoyo de autoridades estatales y federales, los aplicamos puntualmente, logrando impactar a 185 familias con una inversión de 2.200.000 pesos. Con los programas de techo digno y piso firme, beneficiamos a 386 familias de 71 localidades, invirtiendo en estas acciones poco más de 2.3 millones de pesos. Muchas gracias a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado, gracias a Diego Sinué, logramos aterrizar en Abasolo el programa de Pinta tu Entorno, el cual está llegando a 1.200 viviendas de colonias y comunidades, con una inversión de 570.000 pesos. Apoyamos para la aplicación de programas federales como Seguro de Vida para jefas de familia, con 132 beneficiarias. Además, organizamos sedes del programa Prospera y somos el enlace con Cedesol para apoyar a más de 2.900 adultos mayores. Aquí, en este momento, quiero hacer un reconocimiento público a la licenciada Claudia Navarrete Aldaco, que siempre ha estado al pendiente de Abasolo, hombro con hombro. Muchas gracias, licenciada. En apoyo al campo, nuestra presencia y comunicación ha sido permanente con diversos programas como Impulso a la Economía de la Mujer Rural, donde apoyamos a 30 mujeres emprendedoras a que pongan su propio negocio. Entregamos estufas ecológicas en 35 comunidades como Rancho Nuevo de la Cruz, Estación Abasolo, Loma de la Esperanza, Laredo, Colonia Los Príncipes, por mencionar solamente algunas de ellas. Logramos llevar este beneficio a 890 personas, invirtiendo en ello 1,5 millones de pesos. Entregamos también 31 tejabanes metálicos para corrales de ganado en 11 comunidades, así como 100 mochilas aspersoras a productores para apoyarlos a combatir las plagas en sus cultivos. El campo en Abasolo. Es preciso resaltar que el 70% de nuestro territorio abasolense es agrícola y por eso esta administración se ha empeñado en apostarle al campo. Hacía varios años que no se le apoyaba al campo con un apoyo al campesino en la adquisición de dinero para compra de sacos de maíz y sorgo. Y en esta administración lo hicimos. En esta administración también tecnificamos con tubería para riego, beneficiando a 23 productores.
También los apoyamos con vales para semilla y entregamos incentivos para quienes siembran maíz o frijol, resultando beneficiados en este último paquete 122 productores. También atendimos los caminos sacacosechas. La comunicación entre la comunidad y la cabecera tiene que ser siempre fluida. Sabemos que los caminos con estas contingencias están deteriorados y ahora el compromiso fue rehabilitar. Rehabilitamos accesos para 25 comunidades y los trabajos tuvieron una inversión de 1.6 millones de pesos. En todas estas acciones que impactan directamente la actividad agrícola, invertimos 6.9 millones de pesos. Y esto por los amigos del campo,